este estudio de día sábado, estudio de la palabra de Dios. Tenga su Biblia, vamos a hacer varias lecturas del libro de Daniel, el profeta Daniel. Y si usted no tiene su Biblia, va a salir ahí en la pantalla. Pero yo quiero pedir la dirección de nuestro Dios para que Él nos siga dando la habilidad de cobrar nuevas herramientas. Padre, en el nombre de Jesús, dedicamos este sábado de la tarde a ti, al estudio de las cosas tuyas, a tratar de ir internando el aprendizaje para poder interpretar y entender de mejor forma tu mensaje, el Evangelio. En el nombre de Jesús oramos esta tarde. Amén. Hoy mi intención es llegar al siglo I en el tema histórico y en el tema profético. Entonces le hago un pequeño resumen de lo que vimos hace una semana. Hablábamos de la profecía del libro de Daniel y vimos tres bestias que son imperios o reinados mundiales, y hablábamos también de que todas estas bestias estaban relacionadas o se profetizaban en función de la tierra de Israel, ¿verdad? Eso es como muy importante, porque luego entonces podemos interpretarlo en función del mundo entero, y no. Israel es de alguna manera el termómetro de Dios, y las promesas son dadas en función de ellos y nos alcanzan a nosotros donde quiera que estemos. Yo querría entonces que usted me acompañe al capítulo 7 capítulo 7 de Daniel, versículo 7. ¿Me reportan que hay algún eco? Bueno, después de esto dice Daniel 7, seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí la cuarta bestia. Hoy vamos a hablar de la cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Por tantas descripciones, era diferente a todas las bestias que le antecedieron, y tenía 10 cuernos. Mientras yo, los cuernos son reyes. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Luego se da la interacción entre la función divina del anciano de días y la función divina del Hijo del Hombre, algo que en algún momento veremos, quizás cuando lleguemos a las definiciones bíblicas de lo que era Jesús, o como Jesús se autodescribió. Pero vamos al versículo 23. Después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. La tierra es nuevamente la tierra de Israel, porque ninguna de estas gobernó el 100% de la tierra. Será diferente a todas las demás, devorará el mundo entero. Ahí nuevamente es la tierra de Israel, aunque no dice el mundo entero, sino es el Haaretz, la tierra, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Versículo 24, sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. Ya habló de alguna manera, ya habló de esto en los versículos anteriores. 25, desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Y entonces esto ya no solo tiene que ver con los habitantes de la tierra, sino específicamente incluso aquellos que son temerosos de Dios. Y luego dice,
procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados. Y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunos otros pasajes que solo voy a ver el versículo 26. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido este rey. Versículo 27. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes servirán y obedecerán. Entonces vamos a hacer una lectura ahora de otros versículos de otras profecías de Daniel que paralelamente hablan de lo mismo de distinta forma. A ver, en Daniel 8, voy a parafrasear primero y luego lo leo. Ahí se da la profecía de dos bestias, una un carnero con dos cuernos que representa al rey, a los imperios Medo, un cuerno, Persa, otro cuerno, y la de otro un macho cabrío o una cabra macho que viene de occidente. Dice la escritura que el macho cabrío arrolla al carnero, lo aniquila y que se le cae su cuerno prominente y le salen 4 cuernos más. Y luego le da la interpretación, que es lo que vamos a leer, Daniel 8:20. El carnero con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y Persia. El chivo peludo, o sea, el chivo macho, representa al rey de Grecia. Y el cuerno enorme, que tiene entre los primeros ojos, representa al primer rey del imperio griego. Este es el tercer imperio, es el rey, el emperador Alejandro el Magno, fundador de Alejandría y que llegó a Israel y no tuvo una conquista militar, pero sí mucha influencia filosófica. El helenismo y el secularismo, por decirlo así, entraron en la tierra de Israel a raíz de esta interacción. Versículo 22. Los 4 cuernos prominentes que reemplazaron al cuerno enorme indican que el imperio griego se dividía en 4 reinos, pero que ninguno de ellos era tan grande como el primero. Esta es la cuarta bestia, hermanos. Al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga, es decir, el cuerno pequeño que era menor y que desbarató 3 reyes y que hablaba mucho, se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una cantidad tremenda de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Estos son los 3 reyes. Versículo 25. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe, hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Y luego vamos al capítulo 11. Todas estas profecías están relacionadas y nos cuentan una faceta de esta cuarta bestia. Pero verso 11, capítulo 11, versículo 4. Pero cuando esté en la cumbre de su poder, esto se refiere a Alejandro Magno, su reino será quebrado y dividido en 4 partes. Este reino será gobernado por los descendientes del rey, algo que no ocurrió así, sino que fue gobernado por sus generales. Ni tendrá el poder que tuvo antes, pues su imperio será arrancado de raíz y entregado a otros. El rey del sur crecerá en poder, pero uno de sus propios funcionarios llegará a ser más poderoso que él y gobernará el reino con gran autoridad. El rey del sur es el que gobernó Egipto y obviamente la influencia desde Alejandría. Se formará una alianza entre el rey del norte y el rey del sur. Ya voy a decir quiénes son ellos. El rey del sur dará a su hija en matrimonio al rey del norte para asegurar la alianza, pero tanto ella como su padre perderán su influencia sobre el rey. Ella será abandonada junto con todos sus partidarios. Y si usted sigue leyendo, lo que se va a dar cuenta es una historia
de la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Entonces ahora es que yo quiero volver a la historia para interpretar esto históricamente. Después de la muerte de Alejandro Magno, se empezaron a dar una serie de eventos. Se dice que Alejandro Magno no tuvo descendencia, no se sabe, a lo mejor la mataron, y sus generales se apoderaron de todo su vasto imperio. En principio se lo habían dividido en tres: la parte del occidente, que era Grecia, Macedonia, y la parte del oriente, que era lo que hoy es Turquía, y que llegaba hasta la India, pero que esa parte luego se subdividió en dos, y quedando la capital en el norte, en Siria. Este Sirio es el rey del norte, del que vimos en los capítulos 11 y el 11 de Daniel, el rey del norte. Y el rey del sur es la dinastía de los Ptolomeos, que se quedó en el sur, o sea, en Egipto. O sea, los dos reyes del norte son los Seleucidas o los greco-sirios, y el rey del sur, los Ptolomeos o los greco-egipcios, que para nuestro entendimiento eran gente con una mentalidad griega, con una religión pagana, con una religión filosófica, con muchísima filosofía. En este tiempo, la tierra de Israel, que había quedado dentro del imperio griego de Alejandro Magno, queda dentro del rey del sur, es decir, queda bajo la influencia de los ptolomeos, de los greco-egipcios, que mantienen una relación favorable a los habitantes de la tierra santa de Israel, pero que ya no es Israel, porque nunca se le volvió a conocer como Israel desde el destierro de las tribus del norte, ¿verdad? Entre esas dos partes, ahí se cumple la profecía. Y esto ocurre más o menos desde el año 322 en adelante, hasta que surge 150 años después, más o menos, en el año, cerca del año 200, ¿verdad? Un poquito menos de 150, hasta que surge el 11º rey. Es decir, hubo 5 reyes en el norte, 5 reyes en el sur, y ellos tuvieron una especie de lucha continua en la cual la tierra de Israel era como un sándwich, ¿verdad? Ahí era más o menos donde se peleaban, hasta el surgimiento del rey del versículo 24. Vamos a leer nuevamente. Son 10 reyes, sus 10 cuernos, y luego surge este otro rey, diferente a los otros 10. Vamos a ver diferente en qué sentido. Diferente porque este rey fue irrespetuoso de las costumbres espirituales del pueblo de Dios. Someterá a 3 de ellos, desafiará al Altísimo, oprimirá al pueblo santo, procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder, la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino, el Altísimo, permanecerá para siempre, y todos los gobernantes le servirán y le obedecerán. Muy bien, quiero resaltar entonces esta figura. ¿Quién es ese rey? Este rey se llamaba originalmente
Los nombres me cuestan un poquito. No lo copié bien. Mitrídates. Ese fue el nombre propio que él heredó. Pero como hablaba mucho y como tenía que cumplir lo que la profecía decía, él se cambió su nombre a Antíoco Epífanes. Su título primero fue Antíoco el cuarto, pero después él tuvo la revelación de ser una epifanía, entonces cambió su nombre a Epífanes, o Epifanes, perdón, Epifanes sería. Antíoco Epifanes. Esto es importante porque ese nombre quiere decir Dios manifestado. Por supuesto, un Dios griego, no el Dios de Israel, no el Dios de la Biblia. Este hombre que tenía mucha palabrería se pensaba ser a sí mismo como Dios. ¿Y esto por qué es importante? Porque trató de imponer ese paganismo en toda la tierra que él gobernaba. Y es así donde el tiempos y medio tiempo, él gobierna y llega y entra incluso en Jerusalén y en el templo, en el segundo templo, en el templo construido por Zorobabel, él llega y sacrifica a un cerdo, que no existe abominación más grande que esa, y prohíbe la celebración del Shabbat o del día sábado, cumpliendo así con la escritura. Todo lo que Daniel, capítulo 7, 8 y 11, profetiza sobre este personaje se llega a cumplir. Es en esta época una época muy difícil para Israel. ¿Qué sucedió? Muchos judíos se acoplaron, algunos sacerdotes, muchos judíos no se acoplaron y sufrieron la muerte. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque todos los cambios políticos generan una respuesta, especialmente en el mundo antiguo, en la fe de las personas. Definamos las religiones que hoy conocemos, que están muy entrelazadas, ¿verdad? Vamos a decir dos religiones de las cuales salieron de la Biblia, ¿verdad? El cristianismo y el judaísmo. Estas creencias son establecidas como organismos formales mucho después del cierre del canon bíblico. Es decir, el judaísmo hoy en día, cuando se refiere a los israelitas saliendo de Egipto, dice, y los judíos, pero no es correcto eso. No es correcto, porque no eran judíos. Ellos dicen, si ya tenían la religión. No, la religión del judaísmo tiene su nacimiento en el concilio de Yavne a fines del siglo I. Por esto es importante, porque lo que ocurría en y hablando del judaísmo, tiene a fines del siglo I como establishment religioso, pero también sufren muchos cambios, especialmente en la época medieval, por las dispersiones y por la persecución. En el caso del cristianismo, el cristianismo tiene su nacimiento como nosotros lo conocemos, en mi opinión, en el siglo II después de Cristo. Y la otra semana, que es la última semana cargada de historia,
usted se va a enterar por qué, porque yo digo esto. No es porque yo lo diga, sino tengo una prueba histórica y por supuesto bíblica con respecto de esto. Ahora, ¿cuál era la fe que ellos tenían entonces? La fe que ellos tenían se le conocía en tiempos de Jesús y antes de Jesús como la fe en el Dios de Israel, la fe de Israel. Lo digo porque cuando yo hable ahora de la fe de estas personas, vamos a hablar de la fe del Dios de Israel. De hecho, al final, yo le voy a decir a usted qué es lo que significa la palabra judío. Tiene 5 significados en la Biblia. Pero bueno, el punto aquí es que todos los cambios políticos, históricos, afectaron a Judea de alguna manera, y todo esto tuvo un impacto en cómo las personas que creían en el Dios único tenían que responder a ello. Por ejemplo, en el año 66 fue destruido el templo, el segundo templo. Había una comunidad, la comunidad original de Hechos, la que se conoció como la iglesia, que después de ser dirigida por Jacob el Menor, fue dirigida por un primo de Jesús, Simón I. Y cuando él mira que la cosa se está poniendo fea, él se lleva a la comunidad de Jerusalén, se la lleva al otro lado del Jordán, a lo que hoy es Jordania. Y esta comunidad pierde el contacto porque está fuera 5 o 8 años de Jerusalén. Y en Jerusalén es conquistada por Tito, Vespasiano primero, pero Tito después. Y ellos generan un resentimiento hacia la comunidad que se fue. Entonces, los cambios políticos influyeron mucho en la fe, en cómo se manifestaba la fe de las personas, ¿verdad? Muy bien. Sigamos entonces con el tema de la cuarta bestia y su connotación política. Ahora, nos vamos a ir entonces en la operación de esta bestia que empezó a disputarse. Esta cuarta bestia es una bestia que está, voy a decir, en Siria. Vamos a hacer que este es un mapa. Este es Israel. Aquí está Egipto. Y aquí arriba estaría Siria. Entonces, esto es el Mediterráneo. Entonces, normalmente las guerras eran acá. Por eso, esta era una bestia rara y desconocida, porque se peleaban entre ellos y quien lavaba los platos era el pueblo de Dios. Hasta que en el año 190 a.C., Antíoco Epífanes, que si usted lee Hechos se va a encontrar con varias ciudades que se llaman Antioquía. Él las fundó en honor a él y les puso su nombre. El tipo tenía buena la autoestima. Pero en el 190 antes de Cristo, este personaje entra y empieza a impulsar la religión griega, helenista, politeísta. Y entonces se dio lo que yo estaba diciendo. Es en este ínterin que se levanta una familia. Este es el apellido de la familia: los Asmoneos. Los Asmoneos eran una familia de judíos que vivían en la montaña. Forman una guerrilla y declaran la guerra en el 167, según los datos, al imperio sirio. Era una locura porque eran unos pocos judíos contra el imperio greco-sirio. Los sirios habían vencido a los egipcios y ellos tenían ahora el control total de la tierra y declaran una guerra. Declaran una invasión religiosa. Y estos asmoneos, en el año 167, se movilizan
utilizan para llevar una guerra de guerrillas, con el objetivo de rescatar la tierra del Señor. Una guerra civil que llevó muchos muertos y que duró 25 años. Una guerra de 25 años que se conoció como la rebelión de los macabeos, y que hay 4 libros que se escribieron de esto. 2 están en el canon católico, pero hay 4. Y en estos libros se narra de alguna manera cómo hay una guerra, y la guerra acabó en el año 142, más o menos, antes de Cristo. Voy a dejar el 190 porque es un dato importante. En el 142 antes de Cristo, la guerra acaba. Y milagrosamente, porque fue un milagro, no ganaron los grecosillos, ganaron los judíos, los descendientes de los asmoneos, los macabeos ahora, que solo uno de los hermanos quedó. Y esta guerra y su final dio origen a una celebración muy famosa que se da en diciembre. Y yo le traigo algo. Le traigo un candelabro que se llama Hanukkah, en honor a esa celebración, que tiene 9 brazos. Este no es el candelabro del templo, la menorá del templo, pero yo se lo traigo aquí como para que usted lo vea. Lo voy a poner acá. Se llama Hanukkah, y ellos están celebrando, o empiezan a celebrar, un festival que se conoce como Hanukkah, o el Festival de la Iluminación. Aparece en el Nuevo Testamento. ¿Y qué se conmemoraba? Bueno, le voy a hablar de tradición y luego le voy a hablar de historia. En la tradición se dice que cuando ellos los macabeos llegan al templo en el 142, ya no está el aceite procesado que llevaba 8 días para procesarse, ya no hay. Pero hay un mandamiento de encender las velas todas las noches. Es algo muy bonito, ¿verdad? Lo hacen ver como algo muy bonito. Y entonces ellos dijeron, bueno, nos lleva 8 días hacer el no aceite, ya no hay, Dios va a tener que ver qué hace, y se da un milagro. Y el milagro es que alcanza aceite para los 8 días, y por eso se conmemora con el aceite central y 8 velitas más, simbolizando el milagro de que Dios multiplicó el aceite. Y se hace toda una teología en base a eso. Pero, históricamente hablando, la verdadera historia de Hanukkah es la siguiente. Los macabeos llegan en el 142 a Jerusalén y dicen, bueno, ganamos la guerra. Ahora, dice el general, yo quiero ser el rey. Y él llevaba el ejército y el poder político. Y los sacerdotes, descendientes de Aarón, vienen y dicen, tú no puedes ser el rey, porque tú no eres descendiente de David. Y la Biblia dice que tiene que ocupar el reinado. Ellos pensaron, llegamos a la era mesiánica, tiene que ocupar el reinado un descendiente de David, porque así está escrito en la Biblia. Los macabeos dijeron, yo me acabo de soplar. Bueno, no lo dijeron así, ¿verdad? Eso lo estoy diciendo yo. 25 años luchando, y yo no puedo ser rey. Yo tengo el ejército. Y se dedicaron a perseguir, destruir y matar a los sacerdotes originales, descendientes de Aarón, del templo, los cuales fue una matanza. Hanukkah es una matanza. El judaísmo no le gusta que uno lo diga, pero eso hay que decirlo. Eso es lo que fue. Y entonces estos sacerdotes se van al desierto.
y conforman una nueva comunidad. En algún momento vamos a llegar a hablar de esa comunidad. Bueno, de una vez le voy a decir el nombre de esa comunidad. Son la comunidad de los esenios. Los esenios son los inventores del bautismo. Juan el Bautista, en hebreo se diría, o en griego se decía Juan el Esenio. Ellos se fueron al desierto porque en el desierto Dios reveló la Torá, en el desierto Dios nos proveyó y no queremos nada que ver con los corruptos de allá de Jerusalén. Entonces se forma una comunidad. Cuando Jesús recuerda la fiesta de la iluminación Hanukkah, está recordando en gran parte una promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa de Daniel, que él iba a vencer a los sirios, que Dios iba a vencer a los sirios, que los iba a sacar. Pero también se está recordando la matanza de los sacerdotes legales del templo. Y entonces, ¿qué pasa? El mismo gobernante, como necesita sacerdotes, pone a sus propios sacerdotes que se intentan legitimizar haciéndose hijos de Sadoc. De ahí viene el nombre saduceos. Los saduceos se originan de esta época, unos 150, 142 años antes de Cristo. De hecho, el último descendiente conocido de Aarón muere en estos años. Por eso es que la carta de Hebreos, cuando habla del sacerdocio de Aarón, habla del fin del sacerdocio de Aarón y habla del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo según el orden de Melquisedec, alguien que no tiene ni principio, ni genealogía, ni final de días. Muy bien. Entonces, pero esto es un factor muy importante. Y voy a escribir aquí un par de grupos que se forman más o menos en esta época, ¿verdad? Esta época es muy importante, por eso todas las profecías apuntan a estos 150 años antes de Cristo. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Se forman los esenios y se van al desierto. Y los saduceos, que no son otra cosa que sacerdotes ilegítimos que se venden al mejor postor. Pero entre estos, y por eso estos son vitales para cuando Jesús vino, se empieza a dar un mensaje. Estos fueron los primeros que, interpretando las Escrituras, hablaron de la figura de un Mesías, un descendiente de David que sacaría incluso a los corruptos judíos que ahora estaban gobernando. La figura del Mesías. La palabra Mesías sí está en el Antiguo Testamento, sí está. Y por supuesto que la profecía de él está en todos lados. Pero el concepto teológico como tal lo empiezan a hablar los esenios, pero quien lo lleva a su máxima expresión son los fariseos. Sin embargo, Israel se equivoca, porque al Mesías le otorga una expectativa política. Ellos esperaban a un Cristo que viniera a conquistar para hacer el reino milenial. Nunca se imaginaron a un Cristo como el que verdaderamente vino, que tenía que venir, como él dijo que iba a venir. Entonces, pero estos son muy importantes. Los esenios son muy importantes porque ellos empiezan a crear en la mente de los judíos la expectativa de un Mesías que se va a su máximo nivel cuando el Imperio Romano llega. Pero ya me estoy adelantando al punto. Pero también en esta época surge un tercer grupo. Los grupos de los rabíes.
Todavía no podemos hablar de rabinos como lo conocemos hoy, sino rabíes. ¿Qué son los rabíes? Los rabíes eran maestros que empezaron a interpretar la ley de Dios. Hasta ese entonces, la ley de Dios no tenía interpretación, sino que son estos rabíes que no se van al desierto, sino que se quedan en Jerusalén, en Galilea, en Judea, que empiezan a hacer una interpretación un poquito más como los evangélicos somos hoy, ¿verdad? Los evangélicos, yo siento al Señor que soy ministro, hago a mi iglesia y ¡pum! Eso es fariseo. Los fariseos, esa es la forma como los grupos de los fariseos empiezan. Entonces, a estos rabíes vamos a llamarle entonces fariseos. ¿Qué quiere decir fariseos? Fariseo en hebreo se dice prush, plural prushim, perushim, prushim, quiere decir puros. Este grupo nace de gente que reconoce que estos son fuera de lugar, usurpadores, pero que tampoco se quieren ir al desierto con los otros levitas que están ahí en el desierto, sino que empiezan a tener su propia interpretación de la ley. Y aquí se dan dos corrientes, bueno, muchas corrientes, pero en el siglo I antes de Cristo, dos corrientes muy importantes: la corriente de Hillel y la corriente de Shammai. Es Hillel el primero quien dice: toda la ley se interpreta en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabras que después nuestro Señor avaló. Es Hillel el que establece cómo se celebraba la cena, el seder, el orden de la cena de Pascua, que después Jesús celebró. Y Shammai, que tenía una postura ultra conservadora, él es el que, por ejemplo, dice lo mismo que Jesús con respecto al divorcio. No, si te divorcias, no está bien, ¿verdad? Estos dos se les llamó ancianos. Y estos ancianos son los que aparecen en el Nuevo Testamento cuando la Biblia dice la tradición de los ancianos. Eran estos dos que habían vivido unos 100, 120 años a 70 años antes de Cristo. Que son, las primeras corrientes de fariseísmo. Y el cuarto grupo que son los helénicos. ¿Quiénes son los helénicos? Los helénicos son judíos de raza que no tienen religión, que no tienen fe. Por ejemplo, en Hechos 6, cuando se habla de los judíos, de los griegos, está hablando de este grupo que no tenía religión, pero que sus viudas estaban siendo descuidadas. Entonces ya tenemos los cuatro grupos. Ahora vamos a ver en síntesis, porque obviamente la carga teológica es mucha, pero yo quiero decirle los principales puntos de lo que esta gente creía. Los esenios. Los esenios son los fundadores de las comunidades de todo en común. Es decir, tú quieres pertenecer al grupo, das todos tus bienes y vente a estudiar la Biblia con nosotros. Ellos eran apocalípticos. El primer grupo apocalíptico fue este. Los fariseos no eran apocalípticos, y tenían las mismas creencias que los fariseos, exceptuando estas dos, ¿verdad? Tú querías ser parte de los esenios, tenías que dar todos tus bienes a la comunidad e irte al desierto.
En el tiempo más grande de la comunidad de Senia hubo 800. Y uno pensará que son un montón, pero no, había 5 millones de judíos en el primer siglo. Y de estos, 800 fueron esenios. Saduceos, 10.000, nuevamente, una minoría, pero estos eran los platudos, estos eran los que tenían dinero, los que manejaban el recurso y los que se habían vendido de alguna manera a cualquier régimen, ya sea judío cuando empezaron o romano después, ellos se vendieron al régimen, eran corruptos, no creían en la resurrección de los muertos y para ellos la Biblia era la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los demás libros no valían, ¿verdad? Ellos no creían en el alma o en el espíritu. Los fariseos, hablando un poquito de ellos, se dieron en dos grupos, uno más conservador que otro. Creían en el alma como un fantasma incrustado, muy influidos por la cultura griega. Ellos fueron los primeros que hablaron, los inventores de la interpretación en función del diezmo. Ellos son los primeros que interpretaron la Torá, creían en la reencarnación. Al día de hoy, el judaísmo cree mucho en la reencarnación, contradiciendo lo que el Evangelio dice. Está escrito que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y ellos son los inventores de la doctrina del arrepentimiento como tal. O sea, estoy hablando de buenas cosas y malas cosas. Pero aquí entre los fariseos también había un grupo armado que eran los celotes. Estaban los beituseos, que se conocían como herodianos, que también eran un brazo político, ¿verdad? Y estaban los helénicos, que eran los seculares. La cuarta bestia, el cuarto gobierno, impacta de tal manera el pueblo de Dios, el pueblo profetizado, que lo deja segmentado, que lo deja con avances, con retrasos, pero que sobre todo quiero resaltar, deja una influencia de pensamiento griega, filosófica, muy grande, muy grande. Y por eso que cuando vamos al Evangelio, que se escribió en el siglo I, vamos a encontrar una carga muy pesada de filosofía griega que tenemos que filtrar a la luz de la Biblia, a la luz del resto. Pero también el Evangelio es la revelación final de la voluntad de Dios, ¿verdad? Hablando de la salvación en su Hijo Jesucristo. Cuando usted ve en el texto del Nuevo Testamento a Jesús interactuar con otros judíos, usted tiene que entender con quién interactuaba. Cuando interactuó con el joven rico, tomó la posición esenia: ve y da tus bienes a los pobres. Cuando habló de los fariseos, dijo: mira, los fariseos correctamente hablan del diezmo. Él avaló el diezmo. Hay que diezmar, como dicen, pero no hay que ser como ellos son. Cuando habló de los saduceos, dijo: ustedes sí no la tienen bien, lo desconocen. Es importante, por ejemplo, cuando Jesús tenía sus discusiones del día sábado, generalmente las tuvo con gente de esta rama. ¿Qué pasaba con un señor de Shammai? Shammai dijo: si te enfermas el día sábado, no puedes buscar un doctor, porque si Dios te quiere muerto, tienes que morir. Un poquito, en cambio, que él decía: no, busca, porque lo principal es la vida. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: no. Pero Gilel, su postura con respecto al divorcio era: si tu mujer te cocina mal los frijoles, te puedes divorciar. Si tiene mal aliento, te puedes divorciar. Y ahí Jesús estuvo más de acuerdo con Shammai. Es decir, Jesús tenía una comisión, el de venir a interpretar correctamente para nosotros la Escritura. Por eso está escrito
en el Evangelio de Mateo capítulo 5, no he venido a abolir, sino he venido a llenar. Es la palabra que debieran traducirlo ahí. Llenar para que sepan cómo se hace el cumplimiento de la ley. Bueno, todo esto es necesario saberlo para saber por qué Jesús respondió como respondió. Son las 4:48, quiero hacer dos cosas más antes de terminar. Número uno, quiero terminar con la historia hasta el siglo I. Y número dos, ya lo dije, quiero dejar con claridad cuál es el significado de los significados, 5 significados de la palabra judío en la escritura hasta hoy en día. Entonces terminemos, bueno, aquí están los 5 grupos, ¿verdad? Los escribas, perdón, olvidé mencionar, los escribas eran una facción de los fariseos. Muy bien, terminemos entonces. Voy a borrar acá. Voy a terminar con la parte histórica antes de Cristo. Dijimos que los judíos asmoneos toman el control en el 142 y empiezan a pasar los años. En el año 67 antes de Cristo se da una guerra civil entre dos hijos de una reina descendiente de los macabeos o asmoneos. La reina se llamaba Salomé Alejandra. Ella tuvo 2 hijos, Hircano II y Aristóbulo II. Como usted puede ver, ya no son nombres hebreos, son nombres griegos, porque la influencia griega es muy grande. Y estos 2 hermanos se empezaron a pelear. Miles de judíos, judeanos mueren y la guerra no termina. Es en ese año que Hircano II, lo voy a escribir, lo voy a anotar, Hircano II llama a Roma. Pero, ojo, para este entonces, para el año 67, los romanos ya han conquistado hasta la frontera de Judea. Ya el imperio greco-sirio, ya el imperio greco-egipcio pertenece a Roma. La provincia de Judea, de Israel, es un país independiente, de norte a sur, de norte a sur. Y este Hircano le quiere ganar a su hermano Aristóbulo, y como no puede, y hay una guerra civil muy grande, llama a Roma. ¿Qué emperador estaba ahí? Pompeyo. Pompeyo entra legitimado por Hircano. En los cánones romanos, Judea no se conquistó, se anexó debido a que un rey la otorgó. Y lo dejan a Hircano de rey hasta que en el año 40 lo matan. Roma lo mata, se cansó y pone otro títere de Roma que se llama Antípater o Antípater, perdón. Este era un rey idumeo. ¿Qué era Idumea? Idumea es una región que se menciona que es en el Nuevo Testamento, es Edom. Ahora, los edomitas odiaban a los judíos. ¿Por qué razón los odiaban? Porque los judíos los trataron de convertir forzosamente en una conquista política años antes. Así que este rey Antípater, que odiaba a los judeanos porque había vivido la opresión de los macabeos y de haberse convertido en su hijo, él empieza a reinar, gobierna 3 años, muere, y entonces en el año 37 a.C., otro títere de Roma, Herodes el Grande, llega, y ahora llegamos a tiempos bíblicos, a gobernar. Este Herodes, o su hijo, es el que hace la matanza de los niños en Belén, que son
se autodenominan reyes, pero son gobernadores imperiales de Roma que responden al emperador de Roma. Ahora, años antes, cuando Pompeyo entra a Jerusalén, ellos tienen una estrategia. Ellos llegan a cualquier tierra y llegan y preguntan, ¿cuál es el rey? El rey aquí es tal, o tenemos 10 reyes. Los agarraban, los tomaban y los sumaban al panteón romano. Esa es una idea que el santoral católico copió, ¿verdad? Por eso llegaban a buscar a los reyes, ya esto ya en la Edad Media, de Irlanda o de Inglaterra, los santificaban y los beatificaban y hacían santos, ¿verdad? Entonces Roma se conducía así. Ellos llegaban, tomaban los reyes y así todos juntos, ¿verdad? Entonces todos felices, ¿verdad? Los conquistados seguían teniendo su propia religión, los romanos tenían más reyes y todos felices y contentos. Pero él llega y se topa con que los judíos dijeron, nuestro Dios es invisible. Y Pompeyo dijo, ¿y cómo hacemos para meterlo al panteón a este? Y él es el primero que declara a los judíos o al pueblo de Dios, los declara como ateos, porque no miraba el Dios de ellos. Eso es curioso. Y ellos también le dicen, mira, nuestro Dios es el más grande de todos. ¿Por qué? ¿Y por qué yo los puedo conquistar? Dijo él. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque tenemos pecado, ¿verdad? Y es aquí en donde, y yo quería llegar a esto como un punto de inflexión, es aquí donde la figura del Mesías, del Cristo, se hace de tal expectativa en el pueblo judío o en el pueblo de Dios de esa época, porque ellos esperan un libertador otra vez. Tuvieron un chance que estaba profetizado, pero por no superar, ahora están otra vez bajo el yugo de otra bestia, de una quinta bestia que ha venido para conquistarles. Es tal la situación que en un espacio del -6 al 66 después de Cristo, están documentados en Israel 24 Mesías. Roma sabía cómo manejar eso. Más o menos cada 3 años aparecía una persona. Dentro de esos 24 Mesías, los historiadores han puesto al verdadero, o sea, Jesús de Nazaret. Pero esto hay que saberlo. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que este pueblo anhelaba y por eso se dio la venida del Mesías en ese entonces, porque este pueblo anhelaba y era el tiempo que Dios había escogido. Bien haríamos nosotros en anhelar con todo el corazón, más que se acabe el coronavirus, más que ser millonarios, más que ser sanos, más que vivir matrimonios felices, más que cualquier otra cosa, bien haríamos en anhelar el retorno del deseado, en anhelar el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Roma tenía una situación preventiva en función de los Mesías. Oían de un Mesías, iban a por él, lo mataban, lo crucificaban. Eso era la forma como Roma empezó a manejar el mesianismo. ¿Por qué? Porque era político. Esa es la parte histórica. Y ahora lo último que había prometido: los significados de los nombres de la palabra judío en la Biblia. ¿Por qué es importante esto? Ahora vamos a hacer para acá porque eso va a aparecer de ahí. Para que entendamos a qué se refiere la Biblia cuando la escribe. En primer lugar, o el primer significado de un judío es un descendiente de Judá. O sea, David era judío porque era descendiente de Judá. Salomón era judío. Moisés no era judío. Josué no era judío porque no eran descendientes de Judá. Es el primer significado.
Luego se conoció judío a las dos tribus en la separación, ¿verdad? Dice que los de las tribus del sur, ¿verdad? Pero en el sur había dos tribus, que eran Judá y Benjamín. Se conocieron como judíos. Tercer nombre para judío, eso lo va a encontrar usted en Nehemías, lo va a encontrar en Esther, en Esdras quizás. Es el nombre que se les daba en el exilio a las personas que confesaban al Dios único. Y usted lo puede ver en Esther, es muy claro. Cuando Amán dice, quiero muerto a todos los judíos, a todos los que piensan con él. No era un ataque a su raza, era un ataque a sus creencias, porque él estaba enojado que ninguno se le postraba. Lo mismo le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, en el exilio se conoció como judío. ¿Por qué? Porque si usted lee bien la Biblia se va a dar cuenta que Mardoqueo era de la tribu benjamita, Esther era benjamita, pero los quería destruir por judíos. Cuarta acepción de lo que es un judío, es un habitante de Judea. Juan dice, y los judíos, está hablando de un gentilicio. O sea, ese habitante de Judea podría ser romano, pero por el hecho de habitar en Judea se le decía que era judío. Judea como la provincia romana del año menos 67 en adelante. Y quinto, y este quizás es el más difícil de explicar. Este era un dicho, voy a quitar la Hanukkah. Yehudí y Audí. Este era un dicho del primer siglo. Yehudí es lo que, como traduciríamos la palabra judío. Yaudí también se puede traducir judío, pero no quiere decir lo mismo. Quiere decir un adorador del Dios único. ¿Quién lo usa? Lo usa Juan en Apocalipsis. Y lo usa Pablo en Romanos cuando dice, judío lo es el que lo es por la fe y la creencia en el corazón. Está hablando de un adorador del Dios único. Y Apocalipsis lo usa cuando habla de las sinagogas, que son judíos falsos, son adoradores de Dios falso. Entonces, esto es importante porque hoy en día, la palabra judío, creo yo, tiene más que ver con una raza y que tiene detractores y que tiene defensores. Yo la verdad no soy ninguno de los dos, sino vengo aquí como primero a tratar de decir de entender lo que dice la Escritura, y segundo, no estamos para formar una plataforma judía. Nosotros, si creemos, es en el Evangelio, pero el Evangelio fue dado a estos yaudí, a estos judíos. Por eso tenemos que entrar en eso. Entonces no estamos para tener una plataforma pro-judía, pero tampoco estamos para hacer una anti-judía, sino somos hombres y mujeres que Jesús, el Mesías, nos encontró, tuvo misericordia de nosotros, nos llamó, puso en nosotros la fe para decir, Él es el Salvador mío, Él es el Salvador de mi vida y yo voy a dedicar mi vida a Él. Pero nosotros queremos entender el mensaje desde sus orígenes. Lo bendigo. La otra semana expandiremos un poquito más en la historia y usted ahí sí va a ver por qué yo le digo que el nacimiento de la iglesia como la conocemos hoy es del siglo II y no del siglo I. Un poquito más de historia y primero Dios, en un par de semanas o 3 ya entramos a estudiar la carta de los Gálatas.
verso a verso para encontrar un mensaje en ella. Así que gracias por sintonizarnos. Si usted va a ver esto en YouTube después, que Dios lo bendiga, y cualquier cosa déjenos un comentario. Bendiciones, hasta pronto.